No mereces usar algo tan caro. Celeste Rowen agarró con las dos manos el elegante vestido de noche de la camarera y rasgó la tela frente a todos antes de que nadie pudiera reaccionar. Un grito colectivo recorrió el salón mientras la seda costosa se rasgaba desde el hombro hasta la cintura. Varios invitados levantaron sus teléfonos por instinto, mientras otros reían disimuladamente detrás de sonrisas educadas. Hazel, en silencio, sostuvo el vestido roto con sus propias manos, sin decir una sola palabra. Entonces una voz fría cortó el silencio. Da un paso más hacia mi esposa y te vas a arrepentir el resto de tu vida. El salón quedó congelado. No porque alguien hubiera gritado, no porque la seguridad hubiera intervenido, sino porque cada invitado influyente en esa sala reconoció al hombre que acababa de hablar. Dante Bascari avanzó con pasos medidos, sin prisa. Su smoking negro a la medida se veía impecable pese a la tensión que crecía a su alrededor. No gritó, no fulminó con la mirada. Su calma inquietaba mucho más que cualquier explosión de ira. Hazel bajó los ojos mientras luchaba por mantener la tela rota unida sobre su cuerpo. Antes de que pudiera decir una palabra, Dante se quitó su saco y lo puso con delicadeza sobre los hombros de Hazel. La lana costosa la envolvió como un escudo, cubriendo cada rasgón que Celeste había dejado. Sus dedos rozaron apenas el brazo de Hazel. ¿Te lastimó?, preguntó él en voz baja. Hazel lo miró a los ojos y le regaló la sonrisa más pequeña. Estoy bien. Él asintió una sola vez. Solo después de asegurarse de que ella estuviera cómoda, Dante se giró lentamente hacia Celeste Rowen. No había rabia en su rostro, solo control absoluto. El silencio se estiró por todo el salón hasta volverse casi insoportable. Finalmente, Dante habló. ¿Quién te dio permiso de tocar a mi esposa? Su voz fue tranquila. Nadie respondió. No porque no lo hubieran escuchado, sino porque cada persona en esa sala entendió exactamente lo que esas palabras significaban. Mi esposa. La frase resonó por todo el salón con más fuerza que cualquier anuncio. Una copa de champán se resbaló de una mano y se hizo añicos contra el piso de mármol. Varios invitados bajaron sus teléfonos por instinto. Otros miraron a Hazel con expresiones que pasaron de la burla a la incredulidad total. La mujer a la que habían confundido con una simple camarera acababa de ser reconocida como la esposa de Dante Bascari. Al otro lado del salón, Gavin Sterling sintió como la sangre se le iba del rostro. Él había invitado a Dante como el huésped de honor de la gala anual de beneficencia de la fundación. Ganarse la buena voluntad del presidente podía asegurar la inversión para varios desarrollos de miles de millones de dólares. Toda la noche había sido diseñada para impresionarlo. En cambio, su propia novia acababa de agredir públicamente a la esposa de Dante. Gavin forzó una sonrisa que se veía dolorosamente artificial. Debe haber algún malentendido, dijo con cuidado. Estoy seguro de que Celeste nunca quiso. Dante levantó un dedo. Gavin se quedó callado de inmediato. El gesto no tenía nada de agresivo, y aún así llevaba la autoridad sin esfuerzo de un hombre acostumbrado a ser obedecido. La atención de Dante volvió a Celeste. Ella seguía de pie en el centro del salón, aunque la confianza que la llenaba minutos antes había desaparecido por completo. Sus manos temblaban, casi imperceptiblemente. Tú, susurró ella. ¿De verdad eres su esposa? Hazel respondió antes de que Dante pudiera hacerlo. Sí. Nada más. Sin discurso dramático, sin acusaciones. Solo una palabra simple, dicha con dignidad tranquila. Irónicamente, esa confirmación calmada inquietó a la audiencia mucho más de lo que lo habría hecho un estallido de furia. El salón revivió en su memoria colectiva los últimos minutos, las risas burlonas, los comentarios crueles y el sonido de la tela al rasgarse. Cada testigo comprendió que había permanecido pasivo mientras humillaban a una mujer inocente. Nadie se atrevía a cruzar la mirada con Dante. Cerca de la entrada, los miembros del comité organizador de la fundación intercambiaban miradas nerviosas. Incluso los músicos habían dejado de tocar, con sus instrumentos colgando inmóviles entre las manos. Por primera vez desde que empezó la gala, Gavin entendió algo que ninguna cantidad de dinero ni de influencia podía cambiar. Esa noche ya no le pertenecía a él. Le pertenecía a la mujer callada a la que todos habían subestimado,
y al esposo que jamás había necesitado alzar la voz para dominar un salón entero. Durante varios segundos, nadie se movió. El salón, que instantes antes bullía de conversaciones y risas ensayadas, quedó extrañamente en silencio. Cada invitado parecía reacio a respirar demasiado fuerte, como si el más mínimo ruido pudiera atraer la atención de Dante Bascari. Entonces un caballero mayor, cerca del frente, frunció el ceño. Se inclinó hacia la mujer a su lado y susurró: «Espera, yo la conozco». Su acompañante lo miró confundida. «¿La diseñadora?» «No, la diseñadora no». Estudió a Hazel con más atención antes de que sus ojos se abrieran como platos. «La voluntaria». Sus palabras se extendieron entre los invitados cercanos como la primera onda sobre agua quieta. «La voluntaria». Otro empresario parpadeó, incrédulo. «No, eso no puede ser cierto». «Sí es cierto», respondió una mujer que había asistido a casi todas las galas de beneficencia de la Fundación Bascari durante la última década. «Ha estado aquí cada año». Alguien del comité de eventos de la fundación asintió de inmediato. 3 años seguidos, agregó otro organizador en voz baja. Siempre pedía la misma tarea: atención a los invitados. Una ola de confusión recorrió el salón. Hazel Mercer, la respetada diseñadora de interiores hoteleros a nivel internacional, había pasado 3 años como voluntaria, recibiendo invitados, sirviendo bocadillos, acomodando tarjetas y ayudando a donantes mayores, sin decir jamás quién era ni pedir reconocimiento. Un multimillonario soltó una carcajada de pronto. Esta vez no de burla, sino de puro bochorno. «¡Ay, por Dios!». Varios invitados voltearon hacia él. Se frotó la nuca. El año pasado hizo una pausa antes de gemir. Le pregunté si podía calentar más el soufflé de chocolate. Algunos rieron a pesar de la tensión. Otro inversionista levantó la mano, avergonzado. Yo le pregunté dónde estaba el baño. Recuerdo haberme disculpado porque pensé que se veía demasiado elegante para estar trabajando en el piso, admitió un embajador retirado. Y ella sonrió, agregó alguien más. Acompañó a mi esposa hasta el otro lado del salón porque le dolían los tacones. Los recuerdos seguían saliendo, uno tras otro. Cada historia hacía que Hazel pareciera aún más extraordinaria. Un dueño de hoteles se rió de sí mismo. Yo pasé 20 minutos explicándole cómo funciona la gestión hotelera. Su amigo lo miró fijamente. Le diste consejos de hospitalidad a una de las mejores diseñadoras de hospitalidad del país. El hombre se cubrió la cara con una mano. Les agradecería que nadie repita esa historia. Incluso Dante se permitió una leve sonrisa. El ambiente cambió apenas un poco, no alejándose de la humillación que Hazel había sufrido, sino acercándose a la comprensión de que la bondad genuina suele pasar desapercibida simplemente porque no lleva ningún título. Un miembro del personal de la fundación dio un paso al frente. ¿Puedo confirmar todo esto? Miró directamente a Gavin antes de continuar. La señora Mercer siempre se negó a recibir trato de invitada especial. Insistía en usar el mismo gafete de voluntaria que todos. Incluso se quedaba después de medianoche ayudándonos a apilar sillas cuando ya todos los demás se habían ido. Varios organizadores asintieron de inmediato. Y cada año rechazaba las entrevistas con la prensa. Nunca dejaba que los fotógrafos la identificaran. La mayoría de nosotros ni siquiera sabía que estaba casada. Un reportero bajó su cámara. Entonces todo este tiempo, nadie lo sabía. El miembro del personal sonrió con suavidad. Ella quería que fuera así. Al otro lado del salón, Gavin sintió como la imagen que tanto había cuidado se desmoronaba pieza por pieza. La gala se había promocionado como una celebración de la generosidad. Y ahora todos comprendían que la persona que había encarnado ese ideal en silencio durante 3 años había sido confundida con alguien sin importancia, solo por estar sirviendo bebidas en lugar de estar en el escenario. Celeste se movió incómoda. Había construido toda su reputación sobre las apariencias, marcas de lujo, fotografías perfectas, listas de invitados exclusivas. Y sin embargo, la mujer que ella había descartado como alguien ordinaria se había ganado la admiración de toda la fundación sin pedir un solo aplauso. Por primera vez esa noche, Celeste se encontró rodeada, no de aliados, sino de rostros decepcionados.
Hazel, mientras tanto, seguía siendo exactamente como siempre había sido. Le agradeció a una voluntaria nerviosa que le acercó un vaso de agua. Le sonrió a una donante mayor cuyas manos temblaban. Incluso tranquilizó a una joven camarera que temía perder su trabajo por culpa del alboroto. Al verla, más de un invitado comprendió una verdad incómoda: el estatus puede llamar la atención, el dinero puede comprar influencia, el poder puede silenciar un salón entero, pero el carácter solo se revela cuando nadie cree que eres importante. Mientras los murmullos seguían recorriendo el salón, Dante guió con suavidad a Hazel hacia un rincón más tranquilo, cerca de la gran escalera. La orquesta permanecía en silencio, los músicos esperando a que alguien decidiera si la noche podía continuar. Hazel se acomodó el saco que llevaba sobre los hombros. No esperaba que la noche terminara así, dijo en voz baja. Dante miró su vestido roto antes de encontrarse con sus ojos. Yo tampoco. Su voz no llevaba enojo ni lástima, solo preocupación. Esa imagen despertó en él un recuerdo, el mismo que lo había hecho enamorarse de ella años atrás. Mucho antes de su matrimonio secreto, antes de los premios internacionales, antes de los proyectos de miles de millones. Hazel Mercer había sido entonces una joven diseñadora luchando por hacerse un nombre. Sus padres nunca habían tenido dinero. Su padre restauraba edificios históricos. Su madre era voluntaria en refugios comunitarios, enseñando a las familias cómo un espacio bien pensado podía devolver la dignidad incluso en los momentos más difíciles. Desde niña, Hazel escuchó la misma lección una y otra vez: si la bondad depende de quien te está mirando, no es bondad. Su madre solía añadir otra frase: a los poderosos es fácil respetarlos. Quienes revelan tu verdadero carácter son las personas que no tienen nada que ofrecerte. Esas palabras moldearon su vida. Cuando su carrera floreció, los periodistas le preguntaban a menudo por qué casi nunca asistía a las fiestas glamorosas de la industria. Ella siempre respondía con la misma sonrisa suave: prefiero conocer a las personas que realmente usan los espacios que diseño. Los hoteles de lujo la contrataban porque entendía la elegancia. Los huéspedes amaban su trabajo porque entendía la comodidad. Ella creía que los espacios hermosos nunca debían crearse solo para impresionar a visitantes adinerados, sino para hacer que cada persona que entrara se sintiera bienvenida. Esa filosofía le trajo premios, pero también la mantuvo con los pies en la tierra. Entonces Dante entró en su vida. Se conocieron durante la renovación de uno de los hoteles históricos de Vascari International. A diferencia de todos los demás, Hazel no tenía idea de quién era él en realidad. Solo sabía que representaba a la empresa de inversión que financiaba la restauración. Lo trató exactamente igual que a cualquier otro cliente. Cuando Dante propuso aumentar el presupuesto para un vestíbulo más extravagante, Hazel disintió con educación. Los huéspedes no van a recordar otro candelabro de cristal, le explicó. Van a recordar si una pareja de ancianos pudo llegar cómodamente hasta la recepción. Dante se quedó sin palabras, ningún asesor lo había desafiado con tanta calma. En vez de prestigio, ella hablaba de personas; en vez de lujo, de bondad. Esa reunión duró casi 4 horas. Al final, Dante se dio cuenta de que había pasado más tiempo escuchando que hablando. Era una experiencia poco familiar para él, y una que, sin esperarlo, disfrutó. Meses después, cuando él le confesó lo que sentía, Hazel le hizo una sola pregunta: si nadie supiera tu nombre, ¿quién serías? Él pensó en eso durante días, y cuando respondió con honestidad, ella sonrió. Esa sonrisa fue el comienzo de todo. Después de la boda, Dante se ofreció a anunciar públicamente su matrimonio. Eso habría convertido a Hazel en una de las mujeres más reconocidas del país de la noche a la mañana: portadas, entrevistas exclusivas, contratos de lujo. Hazel las rechazó todas. Yo ya tengo un nombre. Ella estiró la mano sobre la mesa aquella noche y apretó la suya. No quiero que se me abran puertas porque soy tu esposa. Quiero que se abran porque yo misma me gané la llave. Dante nunca había admirado tanto a nadie. Conocía a muchas personas que perseguían la influencia, muy pocas la rechazaban por voluntad propia. Así que hicieron una promesa juntos: su matrimonio se mantendría en privado. Hazel conservaría su propio apellido. Construiría su carrera sin usar el nombre Vascari, y cada logro le pertenecería solo a ella. 3 años después, de pie en un salón silencioso, con el saco de él sobre un vestido roto,
Hazel no se arrepentía de esa decisión. No porque el secreto la hubiera protegido, sino porque había dejado al descubierto a todos los demás. Sin saber quién era ella, la gente le había mostrado exactamente cómo medía el valor de otro ser humano. Y esa verdad, aunque dolorosa, valía más que cualquier título que el dinero pudiera comprar. El silencio que pesaba sobre el salón finalmente lo rompió Celeste Rowen. Forzó una risa nerviosa que no engañó a nadie. Todo esto se ha convertido en un terrible malentendido, dijo, alisándose el vestido de diseñador como si la sola compostura pudiera borrar lo ocurrido. El vestido se rasgó porque intenté detenerla. Fue un accidente. Ningún invitado respondió. Incluso Gavin dudó. Quería con desesperación respaldar su versión de los hechos, pero había visto lo suficiente como para saber lo frágil que sonaba esa explicación. Celeste notó la incertidumbre extendiéndose por la sala. Se enderezó. Todos actúan como si yo hubiera atacado a alguien. Solo toqué la tela. A veces los vestidos caros se rasgan solos. Un murmullo recorrió a la audiencia. Alguien susurró en voz baja, eso no es lo que yo vi. Otro invitado asintió. Yo escuché lo que ella dijo antes de agarrar a Hazel. Gavin dio un paso adelante con su sonrisa corporativa bien ensayada. Quizás deberíamos evitar avergonzar a nadie más. Esta noche es sobre la caridad. Sus palabras sonaban pulidas, diplomáticas, diseñadas para desviar la atención. Antes de que nadie pudiera responder, el director de la fundación habló desde la mesa de control. Me temo que eso ya no es posible. Todas las cabezas voltearon. El director, ya mayor, se veía profundamente afectado. Nuestro sistema de seguridad graba cada área pública del salón. Miró a Dante. Presidente Vascari, con su permiso. Dante simplemente inclinó la cabeza. Las luces se atenuaron. Una gran pantalla de proyección descendió detrás del escenario. En cuestión de segundos apareció la grabación de seguridad. No había música dramática, ni edición alguna, solo la verdad silenciosa capturada por una cámara del techo. Los invitados vieron a Hazel llevando una bandeja de champán con calma. Vieron a Celeste notarla, detenerse, y mirarla de arriba abajo con desdén. Después llegó el audio. No mereces usar algo tan caro. Las palabras resonaron por el salón en silencio. Varios invitados bajaron la mirada. La grabación continuó. Celeste se acercó, sonrió con desprecio, y luego sujetó deliberadamente ambos lados del vestido de Hazel. No hubo ningún intento de sostenerla, ningún tropiezo accidental, ningún malentendido. Jaló con fuerza. La elegante tela se abrió desde el hombro hasta la cintura, exactamente como todos lo recordaban. Se escucharon risas, no de Hazel, sino de un puñado de invitados que ahora se veían profundamente avergonzados. Entonces la grabación capturó algo aún más doloroso. Hazel nunca alzó la voz, nunca se defendió con fuerza. Simplemente juntó la tela rota y trató, en silencio, de preservar su dignidad mientras decenas de extraños miraban. La pantalla se puso en negro. El silencio regresó, pero ya no era incierto. Era pesado, definitivo, irrefutable. El color desapareció del rostro de Celeste. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Yo. No llegó ninguna explicación. No la había. Una mujer sentada cerca del frente se puso de pie lentamente. Era la presidenta de una de las fundaciones de beneficencia más grandes de la ciudad. Llevo 20 años pidiéndole a la gente que done con compasión. Miró directamente a Celeste. Y esta noche nos recordaste que la generosidad sin bondad no es más que una actuación. Uno por uno, otros invitados asintieron. Una reconocida editora de moda suspiró. Admiraba tu buen gusto. Sacudió la cabeza con tristeza. Confundí la elegancia con el carácter. Esas palabras golpearon más fuerte que cualquier insulto. Celeste había pasado años construyendo una imagen de sofisticación impecable. Esa imagen ahora se derrumbaba bajo el peso de su propio comportamiento. Mientras tanto, Gavin sentía que el desastre se le escapaba por completo de las manos. Cada gran inversionista en la sala estaba mirando. Los periodistas habían dejado de tomar fotos glamorosas y ahora documentaban las expresiones incómodas.
La gala que se suponía elevaría la reputación de su empresa se estaba convirtiendo en una lección inolvidable sobre responsabilidad pública. Se acercó a Dante. Le pido una sincera disculpa por lo ocurrido. Le aseguro que esto no refleja los valores de nuestra organización. Dante lo miró con calma. Refleja los valores que se toleraron. La frase no llevaba ninguna rabia, solo verdad. Gavin bajó la cabeza porque sabía que Dante tenía razón. Había pasado por alto la crueldad de Celeste durante años, cada vez que le convenía a la imagen pública de la empresa. Esa noche, esa decisión finalmente había pasado factura. Al otro lado del salón, Hazel se mantenía sorprendentemente serena. Aceptó un chal de repuesto que le ofreció otra voluntaria. Agradeció en voz baja al personal de la fundación por su amabilidad. No exigió justicia ni celebró la humillación de Celeste. Al verla, muchos comprendieron algo profundo. La mujer humillada minutos antes seguía teniendo más elegancia que quienes la habían juzgado. Nadie aplaudió ni habló. El salón parecía suspendido entre la vergüenza y la expectativa, cada invitado preguntándose qué haría Dante a continuación. La mayoría esperaba poder, algunos, castigo, unos pocos anticipaban la frialdad eficiente por la que el apellido Vascari era temido en la ciudad. En cambio, Dante tomó el micrófono que descansaba sobre el podio. No miró ni a Celeste ni a Gavin. Su atención seguía puesta en Hazel. Por un breve instante, simplemente admiró a la mujer a su lado, a pesar del vestido roto, a pesar de los cientos de ojos fijos en ella. Ella seguía agradeciendo a los voluntarios que se acercaban nerviosos a ayudarla. Seguía sonriendo cada vez que se le acercaba un donante mayor. No había cambiado, ni siquiera después de haber sido humillada frente a la gente más influyente de la ciudad. Dante finalmente comenzó a hablar. Muchos de ustedes creen que esta noche se volvió memorable por lo que pasó hace unos minutos. Hizo una pausa. No estoy de acuerdo. El salón escuchaba en completo silencio. Lo que pasó esta noche solo dejó al descubierto algo que ya existía desde hace años. Su mirada recorrió lentamente a la audiencia. Ustedes admiraban las galas de beneficencia de esta fundación. Elogiaban la calidez, la elegancia, la hospitalidad, esa sensación de que cada invitado, sin importar su riqueza o influencia, era genuinamente bienvenido. Varios donantes de muchos años asintieron sin darse cuenta. Esos detalles siempre habían distinguido a la Fundación Vascari de cualquier otro evento de caridad en la ciudad. Dante sonrió con suavidad. Muy pocos alguna vez preguntaron quién creaba esa sensación. Se giró hacia Hazel. Mi esposa. Una ola de sorpresa recorrió a los invitados que habían asumido que Hazel solo era voluntaria en los eventos. Dante continuó, durante los últimos 3 años, Hazel ha diseñado en silencio la experiencia de cada gran gala de esta fundación. Rediseñó el flujo de tránsito para que los donantes mayores nunca tuvieran que hacer largas filas. Reorganizó los asientos para que los invitados de primera vez nunca se sintieran aislados. Trabajó con los chefs para que los invitados con alergias recibieran el mismo servicio elegante que todos los demás. Miró alrededor del salón. Ella misma entrenó a los voluntarios para recibir a cada visitante con el mismo respeto, ya sea que donaran $10 o 10 millones. Varios miembros del comité organizador se secaron las lágrimas. Todo lo que decía era verdad. Y aún así, Hazel siempre había insistido en que nunca mencionaran públicamente su aporte. Dante continuó, muchos diseñadores de lujo compiten por crear salones hermosos. Mi esposa diseña cómo se siente la gente dentro de esos salones. La frase se posó suavemente sobre la audiencia. Su sencillez pesaba más que cualquier logro empresarial. El director de la fundación subió al escenario. Me gustaría agregar algo. Dante asintió con respeto y se hizo a un lado. El hombre mayor se dirigió a los invitados. Hace 3 años, la señora Mercer nos dio una sola instrucción. Desdobló una pequeña libreta que siempre llevaba consigo. La anoté porque creí que resumía todo lo que debería significar la caridad. Se ajustó los lentes antes de leer en voz alta, si nuestros invitados recuerdan las flores, decoramos bien. Si recuerdan cómo se les trató, tuvimos éxito. El salón se quedó perfectamente inmóvil. Esa única frase explicaba cada decisión que Hazel había tomado.
No por reconocimiento, no por premios, simplemente porque ella creía que la dignidad le pertenece a todos. Dante miró hacia los voluntarios que esperaban nerviosos junto a las paredes. Levanten la mano si Hazel alguna vez se presentó ante ustedes por su profesión. Ninguna mano se levantó. Si alguna vez les pidió que la llamaran señora Vascari. Nada. El director de la fundación sonrió. Se presentaba exactamente igual cada año, me llamo Hazel. Con gusto te ayudo. Eso era todo. Una risa suave recorrió la sala, no de burla, sino de cariño. Surgieron más historias. Una voluntaria recordó a Hazel cargando cajas pesadas porque el personal joven se veía agotado. Otra la recordó puliendo los centros de mesa después de medianoche, negándose a dejar trabajo pendiente al equipo de limpieza. Una donante mayor habló entre lágrimas. Mi difunto esposo asistió a su último evento público aquí. Estaba confundido por su enfermedad. Nunca supe el nombre de la joven voluntaria, pero se quedó a su lado hasta que yo regresé. Miró hacia Hazel. ¿Eras tú? Hazel sonrió con ternura. Me alegra que no estuviera solo. El anciano bajó la cabeza, abrumado por la emoción. Muchos invitados se secaban las lágrimas discretamente. Dante volvió al micrófono por última vez. Hay una última verdad que quiero que todos recuerden. Apoyó una mano suave sobre el hombro de Hazel. Ustedes admiraron el evento de esta noche sin darse cuenta de que la mujer a la que humillaron fue quien ayudó a crearlo. Nadie se movió. Entonces, alguien al fondo del salón comenzó a aplaudir. Otro se sumó. Después otro. En cuestión de segundos, el aplauso se extendió por todo el salón. La gente se levantaba de sus sillas, una tras otra, hasta que cada invitado estaba de pie. La ovación fue larga, sincera, espontánea. Nadie aplaudía porque Hazel estuviera casada con Dante Vascari. Aplaudían porque, por primera vez, comprendían de verdad a la mujer callada cuya bondad había moldeado toda una noche sin pedir jamás ser vista. Hazel miró a la multitud, con los ojos brillantes. Había pasado años creyendo que el mejor trabajo se hacía tras bambalinas. Esa noche, los reflectores la habían encontrado de todos modos, no porque ella hubiera buscado la atención, sino porque el carácter verdadero solo puede permanecer oculto por un tiempo. La gala finalmente se reanudó, no con el glamour despreocupado que todos esperaban al llegar, sino con un ambiente más tranquilo, lleno de reflexión. La orquesta volvió a tocar, aunque la música sonaba más suave ahora, casi respetuosa. Las conversaciones regresaron en murmullos gentiles en lugar de risas ruidosas, y los invitados que antes se apresuraban a acercarse a las figuras más influyentes de la ciudad ahora se acercaban a Hazel. Sin cámaras ni reporteros, una mujer mayor que había donado a la fundación por casi 20 años se detuvo frente a Hazel. Te debo una disculpa. Hazel sonrió con amabilidad. No me debes nada. Sí te la debo. La mujer bajó la mirada. Vi lo que pasó. Debí hablar antes. Hazel extendió la mano y sostuvo las suyas con suavidad. ¿Hablaste ahora? A veces el valor simplemente llega tarde. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Gracias por darme esa amabilidad. Cerca de ahí, varias voluntarias se reunieron alrededor de Hazel, algunas culpables, otras avergonzadas. Una joven camarera se acercó nerviosa, cargando un paquete envuelto. Encontramos otro vestido de noche en el guardarropa. Sé que no es tan bonito como el suyo, pero esperábamos que lo aceptara. Hazel miró a la tímida joven y sonrió. Sería un honor. En lugar de refugiarse en la suite privada reservada para los invitados VIP, se cambió en el mismo camerino de voluntarias que usaba cada año. El cuarto era pequeño, abarrotado, lleno de percheros, tazas de café, kits de costura y personal exhausto, exactamente donde ella se sentía cómoda. Cuando regresó al salón con el sencillo vestido de repuesto, los aplausos volvieron a estallar en voz baja. No porque el vestido fuera costoso, no lo era, sino porque todos entendían que Hazel misma siempre había sido la mayor elegancia de la velada. Horas después, cuando los últimos invitados se habían marchado, el salón se veía completamente distinto. Se recogían flores frescas. Las velas se apagaban una por una. Los voluntarios doblaban manteles mientras el equipo de limpieza se preparaba para trabajar toda la noche.
A pesar de todo lo ocurrido, Hazel se arremangó el saco de Dante y comenzó a apilar menús decorativos. Dante la observó desde lejos antes de acercarse. «Sabes», dijo con una sonrisa divertida. «Estoy bastante seguro de que nadie se quejaría si la esposa del presidente se saltara la limpieza esta noche». Hazel se rió suavemente. «No soy la esposa del presidente. Soy la tuya, y ninguno de los dos títulos me exime de ayudar». Él sacudió la cabeza con admiración silenciosa. «Acabas de recibir una ovación de pie de la gente más influyente de la ciudad». Ella levantó otra pila de menús. «Todavía hay que guardarlos». Una voluntaria que pasaba cerca sonrió para sus adentros. Algunas personas inspiran a otros sin darse cuenta jamás. Más tarde esa noche, las luces de la ciudad brillaban bajo las ventanas del penthouse de los Vascari. Por primera vez en toda la noche, el silencio les pertenecía solo a los dos. Hazel estaba de pie en el balcón, envuelta en una manta ligera, mientras Dante le entregaba una taza de té caliente. Ninguno habló de inmediato. Los sucesos de la noche todavía flotaban entre ellos. Finalmente, Hazel rompió el silencio. ¿Alguna vez te preguntas si tomamos la decisión equivocada? Dante la miró. ¿Sobre qué? Sobre mantener nuestro matrimonio en secreto. Ella recorrió el borde de la taza con un dedo. Si la gente lo hubiera sabido, quizás esta noche nunca habría pasado. Dante se recostó junto a ella, mirando la ciudad dormida a lo lejos. Tienes razón. Ella lo miró, sorprendida por su respuesta. Él sonrió con dulzura. No habría pasado. Hubo una breve pausa. Pero entonces nunca habríamos descubierto la verdad. Hazel guardó silencio. Dante continuó. Esta noche respondió la pregunta que llevábamos cargando desde hace 3 años. ¿Qué pregunta? Él se giró completamente hacia ella. Si la gente te respetaba a ti, o simplemente respetaba el apellido Vascari. Su voz seguía tranquila. Nos mostraron exactamente quiénes eran, antes de descubrir quién eras tú. Hazel pensó en la noche entera, las risas, los susurros, los voluntarios, los donantes, las disculpas, la ovación de pie. Todo había cambiado solo después de que se supiera la verdad. Y sin embargo, algo más había permanecido igual, sus propias decisiones. Ella seguía saludando a cada invitado con calidez, seguía consolando a voluntarias asustadas, seguía agradeciendo a quienes la ayudaban. Ningún título la había cambiado, y ninguna humillación la había quebrado. Me he preguntado si valía la pena esconderse, admitió ella. Dante buscó su mano. Nunca te escondiste. Simplemente vivías con honestidad. Apretó sus dedos con suavidad. Y la honestidad tiene una costumbre notable, dura más que la admiración. Hazel apoyó la cabeza sobre su hombro. Por primera vez desde que le rasgaron el vestido, el dolor en su pecho por fin se calmó. No porque todos supieran ahora que estaba casada con uno de los hombres más poderosos de la ciudad, sino porque comprendió algo mucho más valioso. El respeto que depende de un apellido famoso puede desaparecer tan rápido como un aplauso. El respeto ganado con años de bondad silenciosa puede sobrevivir a cualquier malentendido. El vestido roto acabaría por olvidarse. Los titulares se desvanecerían. Los chismes seguirían su curso. Pero la forma en que la gente recordaba haber sido tratada, eso perduraba, y ese siempre había sido el tipo de legado que Hazel Mercer quería dejar. 6 meses después, la luz de primavera se filtraba por los muros de vidrio del Centro Nacional de Arte y Cultura, donde arquitectos, diseñadores, filántropos y periodistas de todo el país se habían reunido para una de las ceremonias más prestigiosas de la industria. Los Premios Nacionales de Diseño Humanitario celebraban a los profesionales cuyo trabajo había mejorado vidas, más allá de la estética. Por primera vez en años, Hazel Mercer aceptó una invitación para presentarse ante todos. Esta vez no hizo ningún esfuerzo por pasar desapercibida. Cuando se abrieron las puertas, entró junto a Dante Vascari. No hubo especulaciones susurradas, ni identidades ocultas, ni presentaciones secretas. Todos ya sabían que eran esposo y esposa. Y aún así, algo había cambiado. Cuando el maestro de ceremonias les dio la bienvenida, no la anunció como la señora de Dante Vascari. Sonrió con calidez y dijo: «Reciban, por favor, a la premiada diseñadora de hospitalidad, Hazel Mercer».
El público aplaudió de inmediato. El reconocimiento le pertenecía a ella, no al hombre a su lado. Un cortometraje comenzó a proyectarse en la enorme pantalla del teatro. En lugar de mostrar hoteles de lujo o salones deslumbrantes, destacaba momentos sencillos creados a través de los diseños de Hazel. Un veterano de guerra recorriendo con comodidad el vestíbulo accesible de un hotel. Un niño con sensibilidad sensorial, sonriendo dentro de una sala de espera pensada con cuidado. Voluntarios sirviendo comida en salones de beneficencia perfectamente organizados donde cada invitado se sentía respetado. El narrador cerró con una frase sencilla: el buen diseño no se mide por lo impresionante que luce un salón, sino por cuán profundamente sienten pertenecer las personas que están dentro. Cuando anunciaron el nombre de Hazel como ganadora del Premio Nacional de Diseño Humanitario, el público se puso de pie en una ovación unánime. Ella recibió el premio de cristal con gracia serena. Su discurso de aceptación fue breve. Agradeció a sus padres por enseñarle que la bondad nunca debería depender del estatus. Agradeció a cada voluntario que creyó que los pequeños actos de cuidado podían cambiar toda una velada. Finalmente, miró hacia Dante. Gracias por protegerme sin jamás intentar cambiar en quien quería convertirme. Él sonrió, con un orgullo imposible de ocultar. Después de la ceremonia, los reporteros se reunieron alrededor de la pareja. Un periodista hizo la pregunta que todos parecían ansiosos por escuchar. Presidente Vascari, de entre todas las mujeres extraordinarias que pudo haber conocido, ¿qué lo hizo enamorarse de Hazel? El salón se quedó en silencio. Dante miró a su esposa antes de responder. Cuando nos conocimos, ella no tenía ni idea de quién era yo realmente. Algunos reporteros sonrieron. Él continuó: no le impresionó mi empresa. No le interesó mi influencia. Nunca me preguntó por mi fortuna. Buscó la mano de Hazel. Le importaban las personas que nadie más notaba. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Los flashes de las cámaras iluminaron la sala. Hazel apretó suavemente su mano, no por nerviosismo, sino por gratitud. Años atrás, había temido que estar al lado de uno de los hombres más poderosos de la ciudad pudiera algún día borrar su propia identidad. En cambio, su matrimonio se había convertido en un lugar donde ambos podían seguir siendo completamente ellos mismos. Mientras caminaban hacia la salida, el público volvió a aplaudir. Esta vez no aplaudían al presidente de un imperio internacional. No aplaudían al hombre temido cuya influencia podía silenciar un salón entero. Aplaudían a Hazel Mercer, una mujer que nunca necesitó el poder para demostrar su valor. Una esposa cuya fuerza silenciosa había inspirado respeto mucho antes de que nadie conociera su nombre. Y al final, esa fue la mayor victoria de todas.